Salmo 7, explicado y con reflexiones. Lamentación de David, la que cantó a Yahvé, a propósito del benjaminita Acaz. Yahvé, Dios mío, a ti me acojo. Sálvame de todos mis perseguidores. Líbrame, que no arrebate como un león mi vida el que desgarra, sin que nadie libre. Yahvé, Dios mío, si algo de esto hice, si hay en mis manos injusticia, si a mí bienhechor con mal he respondido, si he perdonado al opresor injusto, que el enemigo me persiga y me alcance. Estrelle mi vida contra el suelo, y tire mis entrañas por el polvo. Levántate, Yahvé, en tu cólera. Surge contra los arrebatos de mis opresores. Despierta ya, Dios mío, tú que el juicio convocas, que te rodee la asamblea de las naciones. Y tú en lo alto vuélvete hacia ella. Yahvé, juez de los pueblos, júzgame, Yahvé, conforme a mi justicia y según mi inocencia. Haz que cese la maldad de los impíos y afianza al justo, tú que escrutas corazones y entrañas. Oh Dios justo, Dios, el escudo que me cubre, el salvador de los de recto corazón. Dios el juez justo, tardo a la cólera, pero Dios amenazante en todo tiempo para el que no se vuelve. Afile su espada el enemigo, tense su arco y lo apareje, para sí solo prepara armas de muerte. Hace tizones de sus flechas, vedle en su preñez de iniquidad, malicia concibió, fracaso pare. Cavó una fosa, recavó bien hondo, mas cae en el hoyo que él abrió, revierte su obra en su cabeza. Su violencia en su cerviz recae. Doy gracias a Yahvé por su justicia. Salmodio al nombre de Yahvé, el Altísimo. El Salmo 7 es una oración de justicia, profundamente humana y llena de clamor. En él, el salmista, tradicionalmente David, pide a Dios que lo defienda de acusaciones injustas. No es un salmo de autovictimización, es un grito de alguien que sabe que su corazón es sincero y que pone su caso en manos del único juez perfecto. La Biblia de Jerusalén resalta tres grandes ejes. El primero es el refugio en Dios cuando la calumnia hiere. El segundo, la apelación a un juicio divino justo. Y el tercero, la confianza firme en que Dios desenmascara al malvado y sostiene al justo. Es un salmo que mezcla defensa personal, autoexamen, justicia divina y alabanza final. El salmo surge de una situación de persecución o difamación atribuida a Acaz, el benjaminita, aunque su figura no es totalmente clara históricamente. Representa a alguien que ataca verbalmente, acusa sin fundamento o manipula la verdad. El tono del salmo es íntimo, intenso y moralmente serio. El orante afirma su inocencia. Pide que Dios examine su corazón. Solicita intervención contra la injusticia. Reafirma su confianza en que Dios ve todo. La Biblia de Jerusalén destaca que no se trata de exigir venganza, sino de buscar la justicia que solo Dios puede otorgar. El Salmo 7 puede organizarse en 5 secciones claras. De primero tenemos la invocación y súplica de protección, versículos del 2 al 3. El orante corre hacia Dios como único refugio, frente a una amenaza agresiva. En la segunda parte, tenemos la protesta de inocencia y disposición al juicio divino, versículos del 4 al 6. Expone su conducta, ofrece su integridad como argumento y pide que Dios lo examine. En tercer lugar, está el llamado a que Dios actúe como juez, versículos del 7 al 10. Invoca la justicia divina a favor de los rectos y contra la maldad. En quinto lugar, tenemos la confianza en el Dios que discierne el corazón. Versículos del 11 al 14. Afirmación de que Dios ve lo secreto, prueba la mente y defiende al justo. En quinto lugar, encontramos la retribución divina y alabanza final. Versículos del 15 al 18. Los malvados caen en la trampa que ellos mismos prepararon. El salmo concluye con gratitud y proclamación del nombre del Señor. En los versículos del 2 al 3, se nos muestra a Dios como único refugio. El salmista clama buscando defensa inmediata. La imagen del enemigo como león subraya un peligro real e inmisericordia. En la Biblia de Jerusalén,
se destaca la urgencia. Si Dios no interviene, el salmista quedará sin auxilio. En los versículos del 4 a 5 se presenta la declaración de inocencia. Aquí el salmo toma un tono casi judicial. El orante afirma que no ha actuado con traición, violencia o abuso de confianza. Lo notable es que no pide que Dios lo justifique a la fuerza, sino que solicita ser examinado. Es una sinceridad radical. Si hice esto, que el enemigo me persiga. Muestra un corazón dispuesto a aceptar consecuencias si fuera culpable. El versículo 6 nos habla de la disponibilidad ante el juicio de Dios. El salmista invita a Dios a ver su corazón. En la Biblia de Jerusalén, el énfasis es ético. Quien vive en rectitud no le teme la luz. Los versículos del 7 al 8, un llamado a que Dios se levante. La expresión "levántate, Señor" es típica para invocar a un juez que toma su asiento para dictar sentencia. Aquí aparece la idea de Dios como juez universal, no solo personal. El orante sabe que su caso es parte de un orden moral más grande. En los versículos del 9 al 10 se nos presenta a la justicia para los pueblos. El juicio de Dios no es caprichoso, establece equilibrio, endereza lo torcido, revela intenciones ocultas. La Biblia de Jerusalén resalta esta dimensión. Dios prueba emociones, motivos, deseos, no solo acciones. En los versículos del 11 al 12 se nos habla de la confianza en la rectitud de Dios. Dios es presentado como escudo del justo y como juez que responde continuamente. No es un juez indiferente. Su justicia es activa, constante, incansable. Los versículos del 13 al 14 nos presenta la severidad del juicio sobre el mal persistente. La Biblia de Jerusalén subraya que la ira divina no es explosiva ni irracional, sino una respuesta ética a quien se obstina en hacer daño. La imagen de Dios afinando espada y arco simboliza que la justicia está lista, no dormida. El versículo 15 nos habla del fruto de la maldad. Los malvados conciben mal, traman injusticias y dan a luz engaño. Es una especie de gestación del mal. Lo que se alimenta en el corazón termina manifestándose. Los versículos del 16 al 17 nos muestra que el mal vuelve sobre el malvado. La Biblia de Jerusalén presenta aquí un principio bíblico profundo. Quien cava un hoyo para otros termina cayendo en él. No por magia, sino por consecuencia. El mal se vuelve contra su propio creador. El versículo 18 es la alabanza final. El salmista termina cantando la justicia de Dios. Después de la angustia, termina en gratitud. La alabanza es la prueba de que la confianza ha vencido al miedo. El Salmo 7 enfatiza 3 pilares. El primero, que Dios es un juez justo. Su juicio no es impulsivo. Examina, discierne, conoce el corazón y defiende a quien obra con rectitud. El segundo, que la injusticia no queda impune. Quien siembra maldad termina atrapado por ella. No porque Dios mande castigos, sino porque el mal destruye a quien lo produce. La tercera, que la confianza en Dios da paz, incluso en la calumnia. Cuando los ataques son injustos, Dios es el defensor más fiable. El Salmo 7 puedes leerlo y orar con él. Cuando tengas momentos en los que eres víctima de injusticia, cuando estén creando chismes o calumnias que te afecten, es importante que lo leas y ores antes de enfrentar decisiones donde se cuestiona tu integridad. También es importante para cuando buscas paz y cuando tu reputación está siendo atacada. El Salmo 7 sirve para fortalecer la confianza en la justicia de Dios y para pedir discernimiento frente a acusaciones falsas.